One Piece es una historia de piratas que navegan en el mar, y por lo mismo es extremadamente frecuente ver cómo dentro de la historia nos hacen énfasis de las embarcaciones que estos utilizan como medios de transporte. De estas hay de todo tipo, y en este video les diré cuáles son las mejores que se nos han mostrado, ya sea directa o indirectamente. Cabe destacar, no me basaré enteramente en el potencial destructivo que tiene cada una de ellas para ordenarles, aunque no les puedo negar que este será un factor bastante influyente a tomar en cuenta. Sin embargo, este no será el único, puesto que también analizaré otros aspectos de cada barco, como por ejemplo la versatilidad que estos tengan al momento de desplazarse, también la resistencia que han demostrado tener y los logros que se han realizado abordándoles. Pero bueno, ya habiendo aclarado todo esto, empecemos con los 10 mejores barcos de One Piece. Y empezamos con un barco del cual de momento no tenemos prácticamente nada de información, sin embargo sí que sabemos que existió, y ese no es otro que el encargado de trasladar a la banda de los piratas de Rox D. Xebec. Como ya sabrán, este tipo fue el principal responsable del incidente de God Valley, aunque bueno, tampoco hay que quitarle los méritos a Roger de lo que ocurrió ahí. Pero volviendo al barco, este medio de transporte trasladó en su momento a una banda de piratas extremadamente problemática que no salía de un conflicto, y tomando en cuenta que estos problemas por lógica tenían que haber involucrado al menos a un personaje del grupo de Kaido, Big Mom, Shiki o Barba Blanca, no se puede negar que cualquier lugar que aguantara las constantes peleas internas de estos tipos se debe admirar por su resistencia, siendo de hecho esta una característica bastante importante para las embarcaciones, puesto que de nada sirve tener a un barco super fachero si se romperá en medio de una travesía. Por esta razón considero que el barco de Rox D. Xebec merece estar al menos en el último lugar, a pesar de que no conozcamos nada de momento de él. Pero a pesar de esto último, creo que debemos asumir que eventualmente se nos aclararán estas incógnitas referentes a la embarcación, ya que dentro del mundo de One Piece estos medios de transporte tienen cierta relevancia simbólica. No por nada Ichiro Oda, el mangaka de esta historia, se toma la molestia de darle un nombre a cada uno de ellos. Y si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de bandas resaltantes de la piratería tienen barcos con diseños bastante particulares. Estos por lo general acompañaron a las bandas que les abordan en aventuras súper interesantes. Partiendo desde esta base, el navío de uno de los piratas más enigmáticos y relevantes de la época dorada de la piratería no puede quedarse afuera, así que el puesto número 10 se lo queda el barco de los piratas Rox. Es un misterio, muy misterioso. Y ahora cambiamos de barco, mas no de quien le abordó, puesto que el factor común que une al navío de este puesto con el del anterior es Charlotte Lin Lin, mejor conocida como Big Mom. Este personaje, tras el incidente de God Valley y la disolución de los piratas de Rox, tomó su propio camino y creó ella misma su propia tripulación, y como no podría ser de otra manera, esto fue de la mano con conseguirse su propio barco, siendo este el Queen Mama Chanter, un navío gigantesco que tiene una particularidad bastante interesante. Esa es la de que además de ser una embarcación también es un homie, es decir, un objeto animado gracias a los poderes de Big Mom. Recordemos que con ellos esta puede introducirle almas a los objetos para darles vida. Eso lo hizo con un montón de vainas en Whole Cake Island, y su barco no fue la excepción, el cual tras ser animado tomó la personalidad de alguien bastante alegre, ya que se la pasa cantando todo el rato. Dios mío, debe ser horrible estar a bordo de esa vaina. Sin embargo, a pesar de que uno pensaría que esto le hace más útil, la realidad es que no es tan así, puesto que dicha personalidad tendría que ir de la mano con alguna utilidad para él mismo. Yo que sé, imagínense que se defienda a sí mismo, que navegue por su propia voluntad en piloto automático, pero en este caso particular este barco no hace nada de eso. De hecho, en el conflicto naval que tuvo contra el Thousand Sun y Dressrosa, al recibir varios cañonazos de parte de los Mugiwara, el Queen Mama Chanter pasó de estar contento a aterradísimo, cosa que no sumó nada al conflicto. Pero bueno, más allá de esto, si evaluamos el barco por su utilidad, no se puede negar que es bastante bueno, ya que tiene unas capacidades de carga inmensas debido a su tamaño. Además, este pudo perseguir al Thousand Sun y desde Dressrosa hasta la isla de Zou, y esto no lo habría podido hacer cualquier barco de segunda. Por otro lado, en cuanto a resistencia respecta, este se tanqueó no una, sino dos caídas de las cataratas de Wano. Recordemos que luego de los acontecimientos del arco de Whole Cake Island, Big Mom y su banda intentaron entrar en Wano a bordo del barco, pero primero King les tumbó al vacío cuando justo iban subiendo la catarata, y luego Marco hizo lo mismo antes de que iniciara la guerra de Onigashima. Luego de esto, el gobierno comentó que vieron al barco navegar fuera del país de los samuráis, dándonos a entender que aún sigue activo. Por esta utilidad y resistencia en general, se merece estar en el puesto número 9 del top. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Y ahora pasamos a hablar del que para muchos es su barco favorito dentro de la historia, el Going Merry, el primer barco de la banda de los sombreros de paja. Y bueno, este barco acompañó a los protagonistas en su travesía por el East Blue y luego por una buena parte de la Grand Line, viviendo varias aventuras junto a ellos. Es de destacar que este barco fue uno común y corriente, vamos, que en un principio no tenía nada de especial, y a pesar de ello pudo aguantar a ser sometido a situaciones bastante comprometedoras para su integridad, como por ejemplo el subir por la Reverse Mountain, ya que las corrientes que movilizaban a los barcos a través
de los canales eran extremadamente fuertes, y a pesar de esto el barquito se las tanqueó y pudo entrar en la Grand Line, dejándonos bien en claro que estaba bastante preparado para la aventura. Luego también tenemos el caso de que, tras recibir algunas modificaciones, el Going Merry subió por la Knock Upstream y llevó a su banda hasta el reino de Skypia, sitio al que al menos de momento solo ha podido llegar este barco y el de Goldie Roger. Evidentemente, tras todas estas locuras, el Merry se fue deteriorando drásticamente. Sin embargo, hubo un evento totalmente canónico que nos dio a entender que este barco sería especial, y ese lo vimos cuando se generó el Clavauterman del mismo. Es decir, gracias al cariño que desarrollaban sus tripulantes por este, se creó una representación espiritual de la embarcación, la cual reparaba los daños que ésta recibía, cosa bastante práctica, no se los voy a negar, y que además, en un momento clave como lo fue el escape de la banda de la isla de Enies Lobby, fue capaz de controlarse a sí mismo para llegar al lugar y ayudar a sus tripulantes a escapar, siendo esta su última acción antes de quedar completamente inutilizado por los daños recibidos. Evidentemente, esto es un valor añadido que tiene este barco por sobre cualquier otro, ya que fue prácticamente una cama más de la banda con bastante utilidad. Por otro lado, no se puede negar que a nivel narrativo lo que aportará este último suceso al lore de One Piece será bastante relevante, así que por todas estas razones el Going Merry, un barquito humilde, se queda en el 8º puesto del top. She was a real hero. She was a true patriot. Pero más allá de este tipo de utilidades especiales que tiene el puesto anterior, existen otro tipo de particularidades que pueden llegar a tener según qué embarcaciones, que también suman a su utilidad general. Y para demostrarlo, en este puesto se encuentra el Polar Tang, el barco de los piratas Heard, capitaneado por Trafalgar y Waterloo. Esta embarcación a su vez también es un submarino, cosa que le otorga una versatilidad tremenda al momento de transportarse por el mar. Esto debido a que puede pasar desapercibido navegando por las profundidades, evitando así ser detectado por otros barcos enemigos, cosa que le hace bastante práctico, ya que a veces es mejor evitar los conflictos antes que confrontarlos. Sumado a esto, el submarino también tiene una historia sumamente interesante, la cual pudimos ver en la novela de Law publicada en una de las revistas de Shueisha. En ella se nos narró cómo este submarino fue un regalo de Wolf, un señor que adoptó a Law luego de que este escapara de Doflamingo tras el sacrificio de Corazón. Todo esto luego de que derrotaran en conjunto a una banda que invadió la isla en la que se encontraban. Con esto se nos desarrolla un poco más el valor simbólico que tiene este barco para la tripulación. Lo único malo es que dicha novela, a pesar de estar publicada por Shueisha, no es canon debido a que no le escribió Oda, aunque tampoco sabemos si este la aprobó. Pero bueno, más allá de todos esos temas, lo que sí es un hecho es que el Polar Tang acompañó a los piratas Heard en su travesía desde que salieron del South Blue hasta la isla Winner del Nuevo Mundo. Es decir, prácticamente le dieron la vuelta entera a su mundo atravesando la Grand Line, demostrando así que fue bastante resistente. Sin embargo, lastimosamente este fue destruido por la banda de piratas de Kurohige luego del arco de Wano, razón por la cual dudo mucho que vuelvan a navegar en él, pero eso no le quita lo útil que fue a lo largo del viaje de Law, por lo que se queda en el puesto número 7 del top. Capi, pues ya hay que volver a la superficie, está bien aburrido este pedo. Simón, aparte está bien sofocado aquí. Vine para alejarme de mi ruca un rato y estoy igual. Y yo me ando cagando, déjenme usar el baño. Que no, ya les dije que no sirve, si lo usan nos morimos todos. Al menos hubieran traído una cubetita, chinga. Pero ahora pasamos a hablar de las ligas mayores de los barcos, y para inaugurarla tenemos el navío del que fue el emperador novato de la generación pasada, el Red Force, embarcación de los piratas del pelirrojo capitaneados por Shanks. Este barco ha sido el encargado de transportar a uno de los personajes más influyentes de la historia, teniendo así que estar presente en altercados del nivel de emperadores del mar, ya que recordemos que fue este quien le llevó hasta donde se encontraba Barba Blanca antes del salto temporal. En ese momento ambos Yonkou se reunieron para hablar acerca del conflicto que había entre Ace y Barba Negra, y todo esto terminó con los dos emperadores peleándose. De momento no se sabe si este conflicto escaló hasta el punto en el que ambas bandas se adicionaran a la pelea. De ser este el caso, estaríamos hablando de que el Red Force estuvo involucrado en una batalla naval contra la tripulación del hombre más fuerte del mundo, y como si esto no fuera poco, escaso tiempo después la embarcación trasladó al pelirrojo y a su banda hasta donde se encontraban Kaido y la suya. Y es que los piratas bestias se estaban movilizando por el Nuevo Mundo con la intención de interceptar a Barba Blanca antes de que llegase a Marineford para confrontarle, pero antes de que eso ocurriera, Shanks lo evitó. Aquí hubo otra confrontación entre Yonkous. De momento no se sabe si solamente fue dialéctica o también tomaron las armas. De ser este último el caso, estaríamos hablando de que el Red Force estuvo involucrado en dos batallas navales contra dos Yonkou distintos en menos de, no sé, un mes supongo. Cabe resaltar, Shanks es muy dado a usar su potente haki en estos conflictos, el cual literalmente agrieta la madera de los barcos que están cerca al activarlo, por lo que el simple hecho de que el Red Force se mantenga funcional tomando en cuenta que el pelirrojo constantemente hace eso desde su barco denota una clara
resistencia por parte del mismo. Ahora, por otro lado, tal parece que este barco le permite a Shanks navegar a grandes velocidades por el mar, hasta el punto en el que los Marines se sorprendieron con su llegada a Marineford durante la guerra, puesto que nadie se esperaba que con tan poco tiempo transcurrido después de su pelea contra Kaido llegara desde el Nuevo Mundo hasta allí. A día de hoy este barco le sigue siendo de utilidad al pelirrojo, ya que siguen navegando en él, cosa que nos indica que es bastante resistente. Por todo esto se queda tranquilamente con el puesto número 6 del top. Dime todo, muchacho, que yo te juro que yo no se lo voy a decir al grosero. ¿A quién? A nadie, muchacho. Ah, ya veo que tú eres un hombre de las explicaciones. Y de mucho chisme también. Oh, pero cuéntame, loco. Ah, y por cierto, si te interesa saber más de la historia de Shanks, por aquí te estaré dejando un video en donde te la resumí y analicé su evolución como personaje. Échale un vistazo si te interesa. Ahora sí, continuemos con el video. ¡Qué buen servicio! Pero si de resistencia hablamos, creo que es oportuno mencionar, al menos de momento, al que ha demostrado ser el mejor en este apartado, el Moby Dick, barco que al igual que su dueño, Barba Blanca, aguantó lo que no está escrito. Y es que, gente, hay que tener presente que la primera aparición del barco la vimos hace 30 años, es decir, cuando Shirohige llegó al país de Wano, cosa que nos indica que este navío ya se encontraba activo desde un tiempo previo bastante considerable, puesto que dudo mucho que la primera cosa que quiso hacer Barba Blanca con su nuevo barco fuera hacerlo subir una cascada y meterlo en un país completamente desconocido, a menos que tuviera tendencias autodestructivas el señor. Pero bueno, ya desde aquel entonces este barco hacía ese tipo de cosas, y luego con el transcurrir del tiempo vimos cómo acompañó a la banda de piratas de Barba Blanca en su travesía por todo el mundo, llegando a lugares de bastante difícil acceso como la isla Gyojin, por ejemplo. Vamos, que Shirohige no dudaba en meter su barco por donde le daba la gana, cosa que nos indica que tampoco era muy cuidadoso con él, y a pesar de ello este barco mantuvo su funcionalidad hasta la guerra de Marineford, sitio en donde lastimosamente fue destruido por Akainu al usar sus ataques de lava en su contra, y vamos, sería el colmo que también los hubiera aguantado. Pero bueno, este barco acompañó en innumerables aventuras al hombre más fuerte del mundo durante decenas de años, y por lo mismo creo que es digno merecedor de quedarse con el puesto número 5 del top. Prende el carro, Marco, prende el carro. Pero cómprame la maldita bicicleta, ¿pero y qué? ¡Prendió el carro! Tiene con diésel, maldito carro del diablo. ¿Tú quieres que yo saque la barba correa y te afine? Y si creías que solo había resumido la historia de Shanks, te equivocaste, puesto que también tengo la de Shirohige. Te la dejaré por aquí también, así que échale un ojo, que seguro que te gustará. ¡Estoy loco! Marco, mi hijo, tú tienes que dejar de ser tan violento. Si tú dejas esa violencia, yo quizás te compre una bicicleta. Pero yo quiero una bicicleta. Mira, también. Coño, ¿tú no estás viendo que yo estoy hablando con Marco? Pero cómprame una bicicleta, a mí también. Pero, ¿qué es mejor que un barco que ha demostrado ser capaz de llegar a lugares tan inhóspitos del mundo? Pues uno que haya llegado a esos mismos lugares y a otros más, por lo que el Oro Jackson, la embarcación de Goldie Roger, se queda con este puesto. Y es que al igual que el Moby Dick, este barco fue capaz de ingresar al país de Wano, solo que en su caso no lo hizo una, sino 2 veces. La primera para dejar a Toki y a los hijos de Oden luego de que ella se enfermara, y la segunda para dejar a Oden tras haber finalizado la travesía de su capitán. Por otro lado, este también llegó hasta la isla Gyojin en varias oportunidades, ya que recordemos que Roger le dio un par de vueltas al mundo entero, y para hacerlo debió pasar sí o sí por dicho lugar. De hecho, que lo hiciera se demuestra a través de la amistad que entabló con el rey Neptune. No obstante, adicional a estos lugares a los que también accedió el Moby Dick, el Oro Jackson también fue capaz de llegar al reino de Skype a través de una Knock-Up String, al igual que el Going Merry. Gracias a ello, Roger conoció a Ganfol, antiguo gobernante del lugar, y pudo dejar la nota que posteriormente leyó Robin cuando los Mugiwara accedieron al reino del cielo. Por otro lado, ya si hablamos de haberse involucrado en conflictos, el caso del Oro Jackson es bastante particular, ya que sabemos que este estuvo presente en la batalla de Ed War. Este fue un conflicto naval en el que los piratas de Roger enfrentaron a la gran flota de Shiki, antiguo tripulante de los piratas de Rocks, y gracias a una increíble tormenta los piratas del Bigotudo pudieron salir airosos de ese enfrentamiento que tenían perdido. Evidentemente esto tuvo que poner a prueba la resistencia del barco, ya que el único que no naufragó de todos los navíos involucrados fue el propio Oro Jackson. Además, podríamos intuir que este mismo fue en el que llegaron los piratas de Roger a God Valley, y si ese fue el caso podría decirse que este barco tendría más cuentos que tu tío el que se la pasa borracho todos los fines de semana. A día de hoy no sabemos el paradero del navío, pero lo que sí que sabemos es que fue construido con madera del árbol de Adán, la cual le otorga a lo que se le construye con ello una resistencia inigualable, cosa que explica que este barco haya aguantado tantas aventuras. Por todo esto y más, el Oro Jackson se encuentra en el 4º puesto del top. Capitán, terminamos de instalarle los cueros en el barco, capitán, mire los cueros, capitán. Suena excelente a mí, vamos a ver. Diablo, pero mire esa vaina. Dios mío, pero ¿y qué fue lo que yo hice? Oye, Rayleigh, agárrame, que si no se lo voy a terminar metiendo al barco.
Y ahora pasemos a hablar de un barco extremadamente particular, ya que si de aventuras hablamos, ninguna ha sido de momento tan ambiciosa como la que vivió el Arca Maxim. Esta es una embarcación que fue construida por Enel usando todo el oro que extrajo de la ciudad de Shandora, y la misma le permitió a quien lo conducía poder llegar hasta la luna, sí, así como lo escuchan. Entiendo que esto sea algo que para muchos no les suene de nada, ya que esta parte de la historia no fue mostrada en el anime, pero en el manga vimos a través de una mini historia totalmente canónica contada en las portadas de los capítulos como Enel, tras lo ocurrido en Skypiea, reparó su Arca Maxim y se la llevó del lugar, llegando así hasta la luna. Evidentemente, para poder hacer esto, dicho navío tuvo que tener una tecnología extremadamente avanzada, cosa que no tiene mucho sentido a menos que tomemos en cuenta lo que se nos reveló en esa misma aventura, y es que a través de la misma Enel descubrió que los Shandians, es decir, la raza de personas con alitas pequeñas en las espaldas, provenían de la luna, y que debido a la escasez de recursos que ahí había, estos se tuvieron que ir de ahí y descender hasta la Tierra usando un método de transporte parecido al Arca Maxim. Con esto se justifica que en Skypiea tuvieran una tecnología tan avanzada, ya que la misma provenía de esa civilización que ya de por sí era capaz de trasladarse por el espacio y crear pequeños robots. Pero volviendo al Arca Maxim, esta vaina es capaz de potenciar el poder de Enel. Recordemos que gracias a ella este pudo crear muchísima destrucción en el clímax del arco de la Isla del Cielo, cosa que le hace aún más útil de lo que ya es. Imagínense, un barco que por su forma puede navegar en el mar, volar en el cielo, trasladarse por el espacio y encima potenciar el poder destructivo de su dueño. Definitivamente está rotísimo. Sin embargo, todo esto tiene una condición, y esa es la de que es indispensable que quien le controle sea el usuario de la Goro Goro no Mi, es decir, la logia de la electricidad, ya que esta es la energía que utiliza este cacharro para funcionar, por lo que el barco de Enel solamente es útil si lo usa Enel. Por este pequeño detalle está en el puesto número 3 y no más arriba del top. Eso sí que es místico, compadre. Ya había tardado en llegar el heredero de la voluntad del Going Merry a este top, y es que como no podría ser de otra manera, el Thousand Sunny se coloca por encima de la mayoría de los barcos de este top gracias a la cantidad de cosas geniales que acumula este barco, así que las iremos mencionando una por una. Lo primero es que está hecho con madera del árbol de Adán, por lo que debemos asumir que esta embarcación es tan resistente como lo fue el Oro Jackson en su mejor época. Sumado a esto, debemos dar por hecho de que esta estará en la capacidad de igualar la hazaña del mismo de recorrer el mundo entero, ya que este es el sueño de Franky, el cual se cumplirá, puesto que no deja de ser uno de los sueños de un personaje principal. Por otro lado, también debemos comentar que este barco tiene el Coup de Burst, que es un cañón de aire comprimido que le permite salir volando. Gracias a ello, la banda de los sombreros de paja han podido escapar de varios peligros que les perseguían a lo largo de la historia, siendo el último caso el de Egghead, donde pudieron salir de la isla del futuro por medio de esta función. Por otro lado, también está una especie de rayo láser que dispara desde el mascarón de proa, el cual es un arma bastante destructiva que acompaña a los cañones que el barco ya tiene. Lo bueno de estas dos funciones es que utilizan barriles de cola como fuentes de energía, siendo esta una bastante barata dentro de ese mundo. Vamos, que tampoco es que la cola sea muy costosa en general. Por otro lado, también tenemos el caso de que el Thousand Sunny tiene varios otros métodos de transporte ligados a él, y entre ellos están el Shiro Mokuba, que es un waiver que Nami encontró en la saga de Skypiea y que Franky modificó, el Mini Merry, que es un barquito basado en el diseño del Going Merry, el Shark Submerge, que es un pequeño submarino con forma de tiburón, y el Kurosai FRU, que es una moto que usa Franky para trasladarse. Además de eso, también está el Brachio Tank, que es el tanque que usaron en Onigashima y en la isla Gyojin. Cabe resaltar que este último se combina con la moto y hacen al Franky Shogun, que es el robot gigante que usa Franky para pelear. Todos estos artilugios son parte del Thousand Sunny, por lo que esto le da un valor añadido a este navío. Sumado a esto, también tenemos que tener en cuenta que el Sunny actualmente no está en su prime, ya que este eventualmente recibirá varias mejoras luego del arco de Egghead gracias a que los Mugiwara accedieron a varios avances tecnológicos creados por Vegapunk, y por lo mismo, en cuestiones de potencial, tiene mucho más que cualquier otro de los barcos anteriormente mencionados. Por otro lado, también tenemos que tener presente que este barco, al igual que sucedió con el Going Merry, también podría ser capaz de generar a un Klabauterman, ya que tiene de tripulantes a la misma banda que hizo que el Merry generara uno tras sentirse apreciado. Por todas estas razones, el Thousand Sunny se queda con el segundo puesto del top. ¡Que me quita de encima con esa maldita lloradera! Tú no eres un hombre, coño, para estar llorando como un maldito estúpido, como una maldita mujer. Pero me dejó el corazón en 1000 pedazos. Me de esa maldita pajarería en el barco mío que yo construí yo. Pero, ¿qué sería capaz de superar a un barco con tanto potencial como el Sunny? Pues simple, uno que ya de por sí llegó a su prime y que fue desarrollado en una época en la que los avances tecnológicos eran considerablemente superiores a los actuales. Sí, hablo de un barco creado en el siglo vacío. Más específicamente les hablo del arma ancestral de Plutón, la cual sabemos que tiene un potencial destructivo tal que le permite destruir reinos enteros. Por esto mismo debemos asumir que en cuanto a poder, esta embarcación es la más poderosa de todas las mencionadas hasta ahora. Por otro lado, no debe
debemos dejar de lado que esta debería tener una utilidad tremenda, ya que como les mencioné antes, fue creada en un momento puntual de la historia de One Piece en donde los avances tecnológicos eran superiores a los de la actualidad, por lo que este barco debería de ser extremadamente versátil a mi parecer. De momento no tenemos una imagen canónica del mismo, ya que se encuentra escondido bajo las murallas que rodean el país de Wano, pero les aseguro que cuando le veamos este nos dejará a todos boquiabiertos, por lo que el puesto número 1 indiscutiblemente se lo queda el arma ancestral de Plutón. Muy pronto viene el fin de la cosa. Estamos en apocalipsis. ¡Estamos en apocalipsis! Y bueno gente, sé que muchos se habrán quedado un poco rayados por el hecho de que no incluyera a los barcos del Germa 66 en este top, los cuales son bastante versátiles ya que se acoplan entre sí y forman literalmente una nación, además de que estos pueden escalar terrenos inclinados como la Red Line y atravesarlos, siendo estas las únicas embarcaciones que de momento hemos visto que también pueden ir por tierra por naturalidad. Pero ¿por qué no los incluí? Pues simple, literalmente se me olvidó. Es por esto que ahorita que estoy editando el video los añado también a ellos, los cuales por su versatilidad perfectamente podrían estar por encima de los barcos de Shirohige y de Roger. Pero bueno, espero que les haya gustado el top, déjenme el suyo en los comentarios, así como también más barcos interesantes que me pude haber saltado. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí mi video del mejor al peor Mugiwara, echen un vistazo que con eso me ayudan un montón, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.